Muy buenos días, vamos a dar inicio a la conferencia virtual de hoy. Le damos paso a nuestra moderadora, Ana Alma. Ana, buenos días. Muchas gracias, Lourdes. Buenos días. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas al aula digital ENAP, desde la Escuela Nacional de Administración Pública ENAP, órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir. Le damos la bienvenida a todos los servidores y servidoras civiles que se han conectado la mañana de hoy. Tenemos la conferencia conociendo la etapa del seguimiento de gestión del rendimiento, que estará a cargo de Edinson Sánchez. Él es MBA por Centrum Business School, psicólogo colegiado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coach profesional empresarial certificado por Centrum y por la Escuela de Alta Dirección ADA. Tiene especializaciones en liderazgo, gestión de recursos humanos, formación y capacitación. Adicionalmente, ya tiene más de 8 años de experiencia laboral en recursos humanos. Maneja los temas de conocimientos en mejora de procesos e indicadores de gestión. Actualmente es especialista en gestión del rendimiento de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil y docente en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes de iniciar la sesión de hoy, quiero recordarles lo siguiente. Para obtener la constancia de participación, es indispensable que permanezcan conectados a la conferencia por al menos 72 minutos, que equivale al 80% de la duración total de este evento. Si tienen preguntas para el expositor sobre el tema que vamos a desarrollar, las deben dejar en la casilla de preguntas y respuestas, que se encuentra en la barra inferior de Zoom. Durante la sesión utilizaremos la plataforma interactiva de Google Cloud. El equipo de soporte técnico les va a compartir un link a través del chat para que se puedan conectar y responder la pregunta cuando la mostremos en pantalla. Ahora sí, iniciamos la conferencia. Le damos la bienvenida a nuestro expositor. Adelante, Edinson. Muchas gracias, Ana. Gracias, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de los presentes a esta conferencia que tenemos acerca de la etapa de seguimiento. Gracias por asistir a Abel, Agustín, Alcira, Alejandra, Alexis, cada una de las personas que se van conectando, digamos, a esta sesión del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Reciban un caluroso abrazo por parte de nuestro presidente ejecutivo, Guillermo Valdivieso, y de nuestra gerente, Roxana Noli, la gerente de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil. Efectivamente, lo que nos trae el día de hoy está muy relacionado a hablar sobre la etapa de seguimiento y específicamente vamos a resolver todas las preguntas y dudas que puedan haber al respecto. Pues bien, entonces a partir de esto, vamos a ir interactuando, digamos, en la mayor medida posible. Hacia el final, por favor, me gustaría que me puedan hacer llegar todas las preguntas y dudas que puedan haber respecto a esta etapa. Ok, sin mayor preámbulo, permítame, por favor, voy a proyectar en estos momentos mi pantalla. Ahí le voy a pedir a Ana que me pueda confirmar, digamos, que pueda haber, en este caso, permítame, por favor. Ok, en este Sí, caso se puede visualizar correctamente mi pantalla. Muy sí, bien, Edinson. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, me gustaría iniciar en realidad la sesión del día de hoy contándoles una historia, ¿no? Y esta historia tiene que ver con el viaje de un explorador. ¿Qué sucede? En un pueblo muy lejano, en realidad, había un explorador que ya tenía muchísima experiencia escalando, visitando montañas, digamos, al interior del país. Llega a este lugar y a lo largo, digamos, del horizonte, comienza a explorar que había una montaña muy hermosa, con un manantial que parecía casi celestial. Bueno, este explorador ya tenía mucha experiencia, en realidad había recorrido N cantidad de montañas. Entonces, a simple vista, dijo, bueno, les resultaría sencillo poder llegar a ese lugar. A partir de esto, él decide emprender su camino porque aparentemente todo marchaba bien. Había otro grupo de exploradores que, si bien es cierto tenían experiencia, se detuvieron un momento y lo que dijeron es, ok, vamos a explorar en qué consiste o cómo puedo llegar a esa montaña. Vamos a ver qué necesito y quizás resultaría más pertinente y favorable que yo pueda ir acompañado por otros guías, por otros exploradores. A diferencia del primer explorador que decidió enrumbar, digamos, directamente hacia la montaña,
y porque él conocía, él confiaba que efectivamente tenía experiencia, este segundo grupo decidió ir acompañado, planificando, digamos, cuáles iban a ser las acciones que iba a tomar en el camino según pues las contingencias que se le vaya presentando. Efectivamente, después de un tiempo, el segundo grupo de exploradores retorna de la montaña, por supuesto, muy maravillado porque habían logrado llegar hasta ese lugar, conocer este manantial que era casi celestial. Pero se dan con la sorpresa que el primer explorador todavía no había llegado. ¿Qué sucede? En ese momento se percataron pues que el explorador no había llegado y probablemente pues estaba perdido. Probablemente pues no había encontrado el camino tanto para ir hasta el lugar y tanto para regresar. Por supuesto, el grupo de exploradores, el segundo grupo, va en búsqueda del guía y efectivamente pues, lo encontraron y lo trajeron salvo a casa. La pregunta, y ahí me gustaría por favor que me apoyen muchísimo contestando a partir, por favor, a partir del chat. Vamos a hacer ustedes en el Zoom tienen estos dos botoncitos, uno que es preguntas, pero también tienen el chat. Ok, entonces, con esto les pregunto, ¿en qué se parece esta historia con la etapa de seguimiento en el marco de la gestión de rendimiento? Planteo ahí una pregunta abierta, digamos, para que me puedan contestar. Estamos cerca de 470 participantes aquí en sala. Planteo entonces la pregunta, ¿en qué se parece en este caso esta situación que vivieron los exploradores con la etapa de seguimiento en la gestión del rendimiento? ¿Qué es lo que nos motiva a abordarlo el día de hoy? Los leo ahí atentamente. Los leo ahí atentamente. Ok, Roxana, por ejemplo, ya planteó una gran, digamos, idea y lo acompaña Patricia, digamos, planificación importantísimo. Fátima nos dice que para llegar a la meta debemos esforzarnos y llegar a la meta, por supuesto. En ese esforzarnos es con qué recursos cuento también cuál es ese camino. Luego Danilo nos dice, el acompañamiento es muy importante, por supuesto Danilo, ¿no? Danilo dice, si yo lo hago solo, probablemente me pueda perder en el camino, pero si tengo un conjunto de exploradores yendo al caso, voy a tener mayor probabilidad de sobrevivencia, ¿no? Considerando, si ustedes deben tener idea, digamos, de que ir a una montaña seguramente tiene zonas muy agrestes, ¿no? Ok. Luego por ahí Miguel, bueno, Rosa nos dice el acompañamiento, el fortalecimiento. Miguel también nos dice la planificación, trabajo en equipo, alcanzar el resultado. Carlos, por supuesto, mira, los dos tenían mapeado, los dos grupos, alcanzar un resultado. Uno lo terminó logrando y otro no lo terminó logrando. Y eso a pesar de que uno de ellos tenía ya vasta experiencia, ¿no? Plantear una organización efectivamente no va, es decir, qué necesito, con qué personas, cómo voy a hacer el paso a paso, ¿ok? Carlos, por supuesto, la actitud siempre va a resultar importantísima, ¿no? Porque ante la adversidad, ¿cuál es la actitud que voy a colocar ante esa situación? O me mantengo en ¿por qué me pasa todo lo malo? O me mantengo en básicamente ok, cómo puedo solucionar esto? Henry nos habla de la mala planificación, el mapeo de la zona, por supuesto, y Jesús, y en general hay muchas respuestas relacionadas pues al planeamiento de las estrategias. Excelente. Entonces vamos en la línea, Teresa también nos dice sobre el trabajo en equipo, estamos alineados entonces de que en primer lugar, para hablar de una buena etapa de seguimiento, tiene que haber una buena etapa de planificación. Buena en términos de pautear exactamente qué es lo que queremos lograr. Ok, muy bien. A partir de esto, más bien entonces, viene una segunda pregunta que, por favor, me ayudaría muchísimo también encontrarle una respuesta.
A partir de esta historia, entonces, ¿por qué creemos que es importante la etapa de seguimiento? Es más, en nuestro lenguaje coloquial a veces decimos, por favor, Edison, hazle seguimiento a esto, ¿no? Un caso muy concreto, una actividad incluso muy concreta, pero de manera más amplia, en términos de la gestión del rendimiento, ¿para qué resulta importante? ¿Por qué es importante la etapa de seguimiento? ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Ok, y comienzo aquí las respuestas. Carlos nos dice corregir errores, verificar cumplimiento de las metas, identificar dificultades e implementar acciones de mejora. Sigo leyendo las respuestas, notar y conocer los resultados y seguir mejorando. Es necesario conocer nuestros logros y avances. Ok, Richard, sí, pues porque si yo sigo caminando y no me detengo un momento y digo, ok, ¿cómo voy con relación a las metas que me he propuesto o que me han propuesto? ¿Cómo voy en relación a eso que se ha pedido, que debo lograr y que está apuntando a algo más alto, ¿no? A los objetivos institucionales. Jorge nos dice notar y conocer los resultados, seguir mejorando. Richard, conocer nuestros logros y avances, corregir en el camino. Diego, efectivamente, ¿no? La intención de darnos un alto es ver, ok, ¿cuáles son esas dificultades y a qué conllevan esas dificultades también? ¿Cuáles han sido nuestros logros incluso hasta el momento? Porque quizás también nos damos cuenta que ya vamos superando la meta. ¿No? Y eso quiere decir, ok, que para el siguiente ciclo podría hablar de una meta quizás más elaborada o quizás más retadora. Efectivamente, Danilo, ¿no? Para poder asegurar que se cumplan los objetivos. Todo lo que vienen comentando tiene una estrecha relación, porque cuando yo me detengo, no es solamente para mirar el avance y saber cómo va el avance y detenerme y quedarme ahí, sino más bien para decir, ok, si voy avanzando con relación a lo planificado, ¿cuánto voy avanzando? ¿Estoy avanzando más? ¿Estoy avanzando menos en temas de cantidad? En temas de calidad, ¿lo estoy logrando como debería hacerse o no lo estoy logrando como debería hacerse? Si lo estoy logrando, bien, ok, ¿qué debo seguir haciendo en esa línea? Bien. Si no lo estoy haciendo en esa línea, si no lo estoy logrando, ok, ¿qué necesito? ¿Qué necesito hacer yo y qué necesito, digamos, que mi evaluador también, por supuesto, me acompañe en esto? Ok, Danilo, Miguel, digamos, cada una de las personas que van comentando tiene, digamos, estrecha relación con esto. Si pudiéramos concluir, digamos, esta serie de intervenciones, hablaríamos que la etapa de seguimiento me va a permitir ver el avance del cumplimiento de las metas. Claro está que detrás de esto está relacionado efectivamente a, ok, las dificultades que hay para poder hacer algo y superar estas dificultades. Y segundo, qué es lo que se viene haciendo bien. Pero hay otros aspectos que ahora les voy a comentar. Como paréntesis, es importante mencionar, si me doy cuenta, es el mismo análisis que yo hago a nivel personal, el mismo análisis. Si nos damos cuenta, prácticamente toda la gestión de rendimiento encaja mucho, digamos, en el aspecto personal. ¿A qué me refiero con esto? Porque yo a inicio del año me planifico. Esto voy a lograr a fin de año, a nivel personal, ¿ah? Hablando a nivel personal. Ok, llega la etapa de seguimiento, es en el año, yo estoy haciendo acciones para lograr eso que planifiqué personalmente en esta etapa, a inicios del año. Y cuando llegue evaluación diré, ¿logré o no lo logré? Si no lo logré, ¿qué necesito hacer? A lo que voy es que estos aspectos de planificar, dar seguimiento y evaluar se trasladan a los diferentes aspectos, digamos, de nuestra vida cotidiana. Ahora estamos hablando de gestión de rendimiento. En ese sentido, ahí por favor, tomando un comentario, Ana, confírmame si se está escuchando con claridad, porque vi un comentario que indicaba algún inconveniente. Sí, se escucha con claridad. Perfecto. Gracias, muchas gracias, Ana. Entonces, vayamos al motivo específicamente de la sesión. Ok. Entonces,
en el marco de la gestión del rendimiento. Ya hemos hablado de otros aspectos que se trasladan fácilmente, digamos, a los aspectos de nuestra vida cotidiana, pero veamos entonces desde la parte normativa, por supuesto, en el marco del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, el sistema como uno de los sistemas administrativos, de los 11 sistemas administrativos que existen en el Estado, que contiene a un subsistema de gestión de rendimiento, el cual tiene estas 3 etapas que ustedes visualizan en la parte izquierda de su pantalla: planificación, seguimiento y evaluación. Claro está que en planificación se ha determinado cuáles son las metas que yo tengo que lograr. Eso es lo que se ha determinado. Ok. Y en esta, claro está que en planificación, cuando digo metas, tuve que haber definido el indicador o producto, el valor meta, por ejemplo, el peso, la evidencia y los plazos. Eso tiene que estar, digamos, muy bien mapeado, digamos, desde mi rol como evaluado, ¿no? Y por supuesto también como evaluador. Entonces, la etapa de seguimiento tiene diferentes responsabilidades. Una de estas, si hemos llegado primero a que la etapa de seguimiento es la etapa en la cual se monitorea, se verifica el nivel de avance del cumplimiento de las metas, entonces hay roles donde el evaluado es que desarrolla las metas que se le han asignado y genera las evidencias del avance y logro. Porque estas evidencias, cuando lo vea el evaluador, va a verificar y decir, ok, esto es lo que se ha determinado, se ha establecido como meta y esto es lo que se ha logrado. Por eso es que yo creo que una de las ventajas de la evaluación de desempeño, de la gestión del rendimiento bajo el factor de metas que se viene desarrollando, es que esta es objetiva, porque tiene que ver con la presentación de una evidencia que debe ser lo más sencilla posible, es decir, que nazca del producto de la ejecución de funciones que el servidor ya hace. Entonces, por parte del evaluado, desarrolla estas metas asignadas. ¿Y qué hace el evaluador? Por supuesto, el evaluador monitorea el avance de las metas de los servidores que tiene a cargo y brinda orientación y retroalimentación para el cumplimiento de los factores de evaluación. Hay algo que suelo decir, que el directivo, por ejemplo, que es el que tiene personal a cargo, es el que, a diferencia de otros servidores, es el que tiene mayor responsabilidad porque toma decisiones y por lo tanto le debe interesar monitorear el avance de las metas y orientar, retroalimentar para que estas metas que se hayan propuesto estén orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales. Paréntesis, recordemos que el artículo 24 que ha sido modificado, el artículo 24 de la ley que ha sido modificado, establece que las metas de los directivos públicos se establece o se definen a partir de los indicadores de gestión institucional. Esto quiere decir, con relación a los resultados esperados por la entidad o a la optimización de la gestión interna. Por lo tanto, el directivo debería preocuparse para que lo que se haga a nivel de evaluados apunte a ese logro de los objetivos institucionales, resultados esperados u optimización de la gestión interna. Ok, y aquí hago ese énfasis, ¿no? Por supuesto. Ahora, retrocedemos un momento, porque ya hemos hablado, estamos hablando todavía de seguimiento, pero solamente para poder cerrar, digamos, el esquema, digamos, de las diferentes etapas, debemos mencionar que la retroalimentación es una actividad transversal a lo largo del ciclo. Es decir, durante todas estas etapas debería ejecutarse estas acciones de retroalimentación. Ok, pero luego vamos a hacer una mayor precisión sobre ese aspecto. Vayamos entonces a contestar las preguntas cuando inicia. Ya la normativa establece que la etapa de seguimiento comienza inmediatamente después de que se han establecido los factores de evaluación, es decir, inmediatamente después que se ha definido, se ha formalizado cuáles van a ser las metas. Ok, eso es uno. Dos, la pregunta es ¿cuánto dura? La directiva establece, digamos, dos plazos
que son perentorios en todo caso. El primero de ellos es que mínimo tiene que durar 6 meses para poder apreciar el desempeño en ese lapso de tiempo. ¿Podría durar más? Por supuesto. Es más, desde Servir, nosotros invocamos, sugerimos a las entidades que la duración mínima sean 9 meses. ¿Ok? Porque es el mayor tiempo en el cual se ejecutan las funciones y se apunta al logro, digamos, de estos objetivos que se han plasmado. Pero mínimo la norma establece 6 meses. Cuando culmina, la norma también establece máximo el 31 de diciembre. Ok. ¿Podría terminar antes? Por supuesto, mientras cumpla el requisito mínimo de duración, que son 6 meses. Esto, ¿cómo lo sé? Si yo soy servidor, digamos, que estoy siendo evaluado y quizás soy servidor evaluado por primera vez, ¿cómo puedo saber dónde están estos plazos de las diferentes actividades? Por supuesto, puedo recurrir al cronograma, el cual debe ser compartido, digamos, en este caso por la entidad. Ok. Entonces el cronograma, si no lo tiene a la mano, por supuesto lo pueden solicitar a recursos humanos también. Pero ahí está, las fechas específicas. Ok, muy bien. A partir de esto, veamos entonces cuáles son las principales actividades de aquí, de la etapa de seguimiento. Entonces, aquí estas actividades sí están con relación a las responsabilidades que están establecidas incluso desde el reglamento, ¿no? Primero, esta es la etapa quizás donde el evaluado, yo diría la etapa quizás hasta más importante. ¿A qué me refiero? Porque es la oportunidad en la cual el evaluado puede presentar una propuesta de mejora e implementarla. ¿Y esto con qué se relaciona? Porque esto le va a dar la posibilidad de poder posteriormente, postular a la calificación para rendimiento distinguido, que es la máxima calificación que se puede obtener en la gestión de rendimiento. Entonces, esta es la oportunidad donde yo detecto que hay una oportunidad de mejora, es decir, que algo se puede mejorar, lo presento con mi evaluador, se determina qué quiero lograr, o sea, cuáles son los objetivos, cuáles son las acciones, cómo se van a evaluar estos resultados, etcétera, y presento, digamos. Esta evaluación, por supuesto, al final, en la etapa de evaluación, valga la redundancia, lo califica o es calificado por la junta de directivos. ¿Qué más hago acá como evaluado? Bueno, la razón principal de la etapa de seguimiento. Desarrollo, ejecuto las metas, presento evidencias para el avance y logro de las metas. Veo que hay una pregunta, ¿y cómo hacemos con quienes ejecutan, digamos, trabajos manuales? En general, la evidencia podría ser desde una fotografía, matriz, informe, reporte, cuadro, bitácora, etcétera. Lo importante más bien es que se verifique, o sea, esa evidencia nos dé referencia clara del nivel de avance o logro de la meta. Para eso, entre evaluador y evaluado deberían determinar, ok, ¿cómo verifico el avance y el logro de? Y por supuesto aquí, y esto se repite tanto para el evaluador y para el evaluado, es que esta es la etapa, o sea, énfasis, no paréntesis, énfasis aquí. Dada la dinámica de la gestión pública, es susceptible modificar metas. Por supuesto, hay algunas causales que voy a mencionar más adelante, pero esta es la etapa donde se puede modificar las metas. Ok, más adelante vamos a hablar de las causales. Actividades y responsabilidades del evaluador. Bueno, convocar mínimo a una reunión de seguimiento. Es decir, donde yo convoco al servidor evaluado y sobre eso ejecuto una reunión de seguimiento a modo de retroalimentación. Por supuesto, aquí lo recomendable es que se haya entregado ya la evidencia para que con la evidencia tener un sustento o una mejor, llevar a cabo la reunión de manera más efectiva, porque voy a tener elementos evidenciables, concretos, objetivos, sobre los cuales voy a hacer la retroalimentación. Ok,
Ahora, ya hemos hablado de las actividades del evaluado. Ahora estamos hablando, hemos terminado de hablar de las actividades que hace el evaluador. Veamos ahora entonces qué hace la Oficina de Recursos Humanos. Aquí hay dos figuras importantes, siendo principalmente una, la conformación del Comité Institucional de Evaluación. La normativa establece que la entidad tiene hasta la etapa de seguimiento para poder conformar el Comité Institucional de Evaluación. Tiene hasta esa etapa, ¿ok? Entonces, el comité consiste en esta figura, una instancia conformada por diferentes miembros, lo voy a mencionar más adelante con mayor énfasis, pero que actúa en caso el servidor, el evaluado, quiera confirmar una calificación con la cual, digamos, no está de acuerdo. Más adelante vamos a hablar de la actuación de este comité. Pero lo importante aquí es que la ORH debe tener claro que solamente hasta, digo hasta porque lo puede hacer o lo pudo haber hecho en planificación, tiene hasta la etapa de seguimiento para conformar el comité. Y por supuesto, dada la dinámica de la gestión pública, se puede actualizar la matriz de participantes. Ok, muy bien. Esto siempre y cuando de corresponder, teniendo en cuenta que esto, ¿no? De que hay servidores que por A o X motivo ya no continúan en la entidad. Muy bien. Hasta aquí vamos con las principales actividades. Por favor, todas las preguntas o dudas que puedan tener, les agradezco que lo puedan colocar aquí en preguntas y respuestas. ¿Ok? Aprovechemos, digamos, este espacio que se nos está otorgando, digamos, para poder colocar ahí, plantear nuestras preguntas y contestarlas, pues, de manera directa, que creo que es una forma, digamos, más directa de poder interactuar. Ok, ahora, hablemos un poco más de esta propuesta o implementación de una mejora que me lleva a rendimiento distinguido. La pregunta es, ¿todos los servidores deberíamos identificar y proponer propuestas de mejora? No. En realidad es opcional y voluntario. Si yo servidor en el marco, digamos, ya conozco a la entidad, conozco sus procesos, conozco mi proceso, y yo identifico que hay algo que no está funcionando como debería funcionar, hago el análisis y digo, ok, esto se puede mejorar. Entonces yo lo propongo y digo, este va a ser el objetivo que quiero lograr con esto, estas van a ser las actividades, estos van a ser los resultados y cómo voy a medir esos resultados. Todo está en pro de cómo puedo mejorar, digamos, el logro de los objetivos institucionales o en general el logro de la misión de la entidad. Porque a eso, digamos, todos los que estamos aquí coincidimos que en términos de valor, para nosotros, los gestores públicos, en general los servidores civiles, somos básicamente generadores de valor público. Ok. Entonces es opcional y voluntario. Segundo, si yo lo presento, el servidor ahí sí tiene la posibilidad de poder aplicar a la máxima calificación en rendimiento distinguido. En general, la calificación es buen rendimiento. Pero si yo quiero tener una calificación superior a buen rendimiento, debo haber implementado una mejora. Por supuesto, la junta de directivos debió o debe otorgarme de que efectivamente la mejora es la que, o sea, se ha logrado ejecutar la mejora. Para esto, nosotros sugerimos a las entidades que tengan lineamientos específicos sobre esto, para que el servidor que proponga su mejora tenga mayor claridad. ¿Por qué sugerimos esto? Porque, por supuesto, desde Servir damos el marco general para que este se pueda aplicar. Ok. Entonces, el evaluado propone en su oportunidad esta mejora y se debe implementar durante la etapa de seguimiento. Ok, ¿y qué necesito? Servir establece o trabaja bajo 3 requisitos. Haber alcanzado o sobrepasado el valor cuantitativo de las metas. Si yo tengo 3 metas, debo haber logrado lo que las metas se me ha propuesto o superado. Haber implementado esta mejora de la cual acabamos de hablar en la lámina anterior
Y lo tercero es no haber sido sancionado administrativamente durante el ciclo de la gestión de rendimiento. Ok, 3 requisitos que me conllevarían a la calificación de rendimiento distinguido, que repito, no la establece, no la define el evaluador, la define en realidad una junta de directivos posteriormente. Ok, entonces, ¿desde cuándo empiezo a generar evidencias? Desde el día siguiente de formalizar las metas. Es más, la norma habla específicamente inmediatamente después de formalizar las metas. Bueno, con relación pues a las funciones cotidianas, generando la evidencia, y voy a insistir en esto, que represente o se verifique que hay un avance con relación a la meta. Ok, ¿dónde se presentó la evidencia? Ah, si yo quiero saber cuál es mi evidencia, yo tengo que irme a la etapa de planificación. Miren cómo esto se relaciona con lo de cuando decían que la planificación es importantísima y tiene que ver mucho también con la gestión de rendimiento. En planificación ya se estableció cuál es la evidencia y cuáles son los plazos de presentación de esta evidencia. Por eso nosotros sugerimos de muchísima responsabilidad del evaluador y el evaluado que ambos puedan tener claridad de cuál es la evidencia que se ha plasmado, que se está formalizando en la etapa de planificación. La ORH, como responsable de conducir operativamente el proceso, puede determinar el medio por el cual van a presentar evidencia a los evaluados. La ORH puede determinar que sea por correo electrónico, carpetas compartidas o cualquier medio digital, pero es la ORH. Y tiene mucho sentido porque esto le da un orden a la generación y presentación de evidencias. La evidencia no se presenta a recursos humanos, se presenta al evaluador, pero recursos humanos determina cuál va a ser el medio de presentación. Ok, hacemos, digamos en este caso, más precisión sobre las causales para modificar metas. En realidad hay 5 causales. Si el POI ha sido modificado y eso impacta directamente en mi meta, conlleva a una causal para modificar la meta. Cambio por razones de movilidad temporal o definitiva. Si, por ejemplo, yo estoy ejecutando funciones en un puesto, voy a otro puesto temporalmente y regreso y veo que no ha habido avance del establecimiento de las metas que a mí me asignaron, una causal para poder modificar metas. Reasignación significativa de recursos. Y esto está más relacionado a recursos relacionados con personas. Es decir, si anteriormente mi entidad a nivel de mi órgano, unidad orgánica, éramos cierta cantidad de personas y por alguna contingencia estas personas ya no están trabajando o han sido rotados, etcétera, esto significa, digamos, también podría enmarcarse en el marco de una causal para poder modificar metas. Por supuesto, si hay instrumentos normativos como el ROF, el MOF, el MPP, documentos de gestión, instrumentos de gestión institucional, digamos, que pueden impactar en mis metas, una causal más para poder modificar las metas. Y hay también estos 2 elementos, o mejor dicho, la última causal tiene estos 2 grandes conceptos. Por cambios fortuitos o de fuerza mayor que afecten mi meta. Cambios fortuitos, por ejemplo, los que estén relacionados al impacto de la naturaleza. Y esto mucho lo hemos vivido en época de pandemia. Fuerza mayor, cuando una instancia con autoridad, digamos, implementa ciertos cambios que terminan impactando en mi meta. Es decir, que ya no está dentro del marco de mi alcance, por ejemplo, ¿no? Igual cada caso se analiza y se revisa con relación a la causal que sustenta. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, se presenta una solicitud ante la ORH con la firma o el visto bueno, en todo caso es el evaluador evaluado y el visto bueno del superior jerárquico inmediato del evaluador. Esa es, digamos, el procedimiento para poder solicitarlo. ¿Cuál es el mensaje y sugerencia en esta parte? Por favor, no esperemos que estas causales o hacer la modificación de las metas en el mes de diciembre o el 31 de diciembre.
Si ya yo veo que el POI ha sido modificado y ya afectó indiscutiblemente mi meta ahora que estoy ejecutando, bueno, ya es el espacio para poder modificar la meta. Pero no puedo, en ese caso, insisto, no debería esperar que llegue, por ejemplo, diciembre para poder recién ejecutar la meta. Ok, seguimos. Entonces, luego de esto yo les hablaba de un espacio que tiene que ver con la reunión de seguimiento. Y la normativa casi es muy clara y específica. ¿En qué sentido? Que la normativa establece que al menos debe haber una reunión de seguimiento. Es decir, en al menos una oportunidad debe haber una reunión. ¿En qué consiste esta reunión? Intercambiamos ideas evaluador y evaluado respecto a la identificación de aspectos que el servidor ha destacado, por supuesto, lo que yo les decía, aquello que el servidor ha venido haciendo bien, ¿no? Y que ha destacado y se ha visto, ha sido notorio, ¿no? Vamos a hablar sobre las oportunidades de mejora, efectivamente, de qué es lo que se puede, qué es lo que ha percibido en este caso, basado en la evidencia, el evaluador. Y quizás el elemento más importante es, ok, ¿qué hago? Si solamente nos reunimos y en este caso conversamos y no llegamos a ninguna acción, esto terminaría siendo más una reunión, digamos, cualquiera, o yo lo llamo una reunión, digamos, donde básicamente tomamos café. Es decir, no llegamos a un acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí se tendría que establecer acciones para optimizar el desempeño. Es decir, ¿a qué compromisos llega el evaluador para poder seguir fomentando en cómo yo te ayudo a que puedas lograr tus metas? Es decir, por ejemplo, a mí me han pedido el análisis de los procesos de todos los órganos y unidades orgánicas, pero al momento que estoy organizando, ejecutando, de lo que debí lograr 50%, solamente voy logrando 20% de reuniones. Entonces yo le digo al evaluador, mira, estoy teniendo dificultades con esto. Quisiera por favor que me ayudes programando estas reuniones. ¿Qué podemos hacer? Podemos sacar un ejemplo, ¿no? Podemos sacar un documento desde la alta dirección estableciendo la participación activa de ejemplo, ¿no? Pero también no solamente es la del evaluador, yo como evaluado también a qué me comprometo. Y por supuesto, deberían estar presentes estos elementos de retroalimentación, la empatía, con qué llega el evaluado a la reunión de retroalimentación, con qué sentimientos, con qué ideas, con qué emociones. El evaluador tiene una gran responsabilidad que viene, o sea, viene con el cargo, me refiero, porque tiene básicamente un grupo de personas a cargo sobre los cuales, más allá de la normativa, se establecen buenas prácticas para poder llevar a cabo una buena gestión. Claro está, en cumplimiento de la normativa. Segundo, la asertividad es importantísimo porque esta no es una retroalimentación donde yo voy a empezar a decir mis quejas. Es decir, comienzo a hablar en términos calificativos y de quejas a cada una de las personas. A decir, por ejemplo, no me gusta cómo eres un tardón, eres un impuntual, etc. No es esa el, hay, digamos, elementos objetivos sobre los cuales yo voy a hablar, pero siempre desde la asertividad. Y por supuesto, desde la escucha activa. Porque si yo me voy a una reunión entre evaluador y evaluado, y en esa línea yo comienzo y agarro mi celular, digamos así, y empiezo pues a revisar y me comienzan a hablar, digamos, por ejemplo, el evaluado y me dice, me comienza a hablar, y yo le digo, ok, ya, está bien, ajá. Imagínate cómo me sentiría yo, me pongo, digamos, o cómo se sentiría usted, vamos a ponerlos en ese rol. Si usted va y encuentra a su evaluador, digamos que está más atento en el celular o en cualquier otro espacio, digamos, más que en la reunión de retroalimentación. Ahí entonces la retroalimentación perdió fuerza y se perdió la oportunidad para poder intercambiar, digamos, ideas
para poder enrumbar, digamos, y tomarnos este espacio de qué queremos lograr. Ok, entonces, en esta reunión yo registro el avance de las metas, se plantean acciones correctivas, doy recomendaciones, se van a hacer esta reunión de retroalimentación en fechas posteriores a entregar mi evidencia. Esa es una gran facilidad y ventaja porque así el evaluador va a llegar con información previa y mínimo tiene que ser una reunión. ¿Cómo convoco en realidad? Bueno, la manera en cómo se va a convocar es definido por la Oficina de Recursos Humanos, es el medio, entendiendo que no necesariamente todos tienen acceso, por ejemplo, a una computadora, digamos en esos términos, ¿no? Según la naturaleza del puesto, naturaleza de la entidad, etc. Algo importantísimo, debe comunicarse con anticipación. La norma no establece cuántos días antes. Por supuesto, esto debería ser criterio con relación a esta actividad en cada entidad. Eso no quiere decir que, por ejemplo, yo convoco ahorita y te convoco para en 30 minutos, por ejemplo, ¿no? Es decir, no sería lo adecuado, no sería lo recomendable. Entonces, siempre es importante y también tiene que ser pertinente. O sea, imagínate que mi evidencia la presento ahora el 15 de mayo y me convocan pues el 30 de noviembre, estoy siendo exagerado, claro está, pero me convocan el 30 de noviembre para hablarme de mis evidencias del 15 de mayo. Ya, eso no es recomendable, ¿no? Porque ya perdió pertinencia, digamos, oportunidad, discúlpeme, oportunidad. Y creo yo hasta pertinencia la reunión de retroalimentación. Entonces, ¿cómo se formula? Ustedes tienen un formato en gestión de rendimiento, hemos completado aquí todo lo que está de celeste o turquesa, la etapa de planificación, y lo que está en rojo es lo que va a ser completado por el evaluador en la etapa de seguimiento. ¿Y cómo debe completar? Bueno, básicamente sugerimos esto. Cuando hablamos de evidencias intermedias, debe colocar en proceso de logro, digamos, si el servidor todavía no alcanza la meta, lo que se ha establecido para ese corte, colocará pues en proceso de logro más una descripción. En proceso de logro se establecieron acciones para comunicar a las oficinas de recursos humanos esto. Por ejemplo, logrado. O sea, si el servidor ha cumplido con lograr lo que se estableció a ese periodo, logrado, colocaré logrado, el evaluador. Y más una descripción, logrado, felicitaciones. Se ha incentivado al servidor a que continúe y se comunique cualquier incidencia para tomar acción inmediata. Tercero, no presentó evidencias. A la fecha, el servidor no ha presentado evidencias para poder evidenciar el avance de. Se le ha comunicado al servidor la entrega de, por ejemplo. Rol del evaluador. ¿Y qué pasa con la evidencia final, que es la que, mejor dicho, es la que se entrega, digamos, en el último plazo establecido para seguimiento? Bueno, ahí solamente debo entregar dos. Entregado o no presentó evidencia. Entregado más una descripción, claro está, lo hace el evaluador, y no presentó evidencia más una descripción. No presentó evidencia, el servidor a la fecha, a pesar de lo solicitado, no ha entregado la evidencia. Ok. ¿Por qué? Porque el evaluador lo que va a hacer en la etapa de evaluación es valorar a partir de las evidencias que se han presentado, ¿no? Ok, así entonces registramos el avance de la meta. Y entonces, para ir cerrando, digamos, la exposición, vayamos directamente al comité. Ya les había adelantado que su función es comunicar, confirmar la calificación que se ha otorgado. ¿A solicitud de quién? Del evaluado que está en desacuerdo con la calificación asignada. Entonces, esto, digamos, cuando se presenta la solicitud, en principio, esto está conformado por un representante de la ORH, un representante de mi segmento, que es el representante de los evaluados, así se llama, a quien se elige por un proceso de elección, y un tercer integrante, que es el representante del órgano unidad orgánica donde se hizo la evaluación. Cada uno de estos plazos tiene, digamos, cada uno de estos representantes tiene una vigencia determinada, y en todos los casos, es importante precisar que el que preside esto es el representante o es la Oficina de Recursos Humanos. Ok, muy bien.
En caso del segundo integrante, solo hago énfasis, se hace un proceso de elección interna. Si no se ejecutara, por supuesto, debería estar sustentado, podría ser por designación directamente del titular. Si no se ejecutara. Aquí les invocamos más bien a participar en este proceso de elección que pueda organizar la Oficina de Recursos Humanos. Y el tercer integrante tiene que ver con un representante del órgano de unidad orgánica, pero aquí hago énfasis que el mecanismo, el medio, ya está determinado mediante procedimiento interno de la entidad. Ok, antes de pasar a esta encuesta de satisfacción, entonces, hemos visto en qué consiste la etapa de seguimiento, hemos visto las responsabilidades, hemos visto las actividades, hemos hecho énfasis en la retroalimentación y a partir de esto hemos colocado cómo se registra esto. Antes de colocar esta encuesta, me gustaría, por favor, ir a las preguntas, me gustaría que puedan ayudarme contestando una pregunta general que creo que cierra bien la conclusión de esta exposición. Ahí dejo, doy el pase, digamos en este caso a Ana, para que les pueda comentar. Muchas gracias por la exposición, Linson. Bueno, vamos a empezar con la pregunta interactiva de Google. El equipo de soporte técnico les va a compartir un link para que puedan ingresar a la plataforma interactiva y respondan la pregunta que tenemos en pantalla. La pregunta es, ¿por qué sería importante para ti la etapa de seguimiento? Podrían ingresar al link que el equipo de soporte técnico les está dejando y les aparecerá la plataforma interactiva en una sola palabra para que puedan ir respondiendo, por favor, mientras nosotros seguimos recibiendo sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas para iniciar la ronda de preguntas. Somos 760 en sala, entonces por favor los invitamos a ingresar a la plataforma interactiva de Google. Ahí vemos algunos participantes que están empezando a escribir sus ideas. Sí, mientras empezamos la ronda de preguntas, y mientras esperamos que Genial. los participantes nos vayan dando sus opiniones. Bueno, la primera Perfecto. pregunta que tenemos es, ¿existen metas que requieran una evaluación cualitativa? En ese caso, ¿se considera una variación en la propuesta? Ahí tendría que especificar mejor la pregunta. No logro entenderla en su totalidad. Si existen metas que puedan tener exactamente qué, digamos, ¿no? Porque toda meta está conformada por 5 componentes en la gestión del rendimiento. Tengo el indicador, digamos, que básicamente expresa el reto que el servidor debe alcanzar. Por supuesto que debe ser medible, verificable, alcanzable, por ejemplo. Y tengo los otros componentes. Entonces, no sé a qué elemento exactamente se está refiriendo. Yo lo invitaría, en todo caso, o a que reformule la pregunta o la haga llegar a través de consultasgdr@servir.gov.pe. De acuerdo, muchas gracias. Entonces le invitamos al participante a podernos plantear la pregunta nuevamente o hacerlo a través del canal que Eddie ha mencionado. Bueno, vamos viendo la nube, Eddie, ya tenemos ahí un poco de palabras. Vamos a esperar que se estabilice la nube. Cuando el equipo de soporte Genial. técnico nos mencione, veamos los comentarios. La siguiente pregunta que tengo, Eddie, es, ¿la valoración del desempeño la realiza el evaluador? Ok, gracias, gran pregunta. Sí, sí, el evaluador, ¿no? A partir de las evidencias presentadas, es el evaluador. Bueno, creo que ya podemos ir viendo la nube, a ver si el equipo de soporte técnico justo nos está ayudando ahí. Vemos que está bastante cargada. Ahí vemos algunos comentarios ahí, si nos podrías ir mencionando algunas palabras. ¿Qué te parece esta Ok, interacción de los participantes? muy bien, gracias. En primer lugar, quiero resaltar mi felicitación y admiración porque somos 770 participantes aquí. Y esto es importante y necesario porque creo que todo servidor público debería participar en temas relacionados, pues, en lo que estamos involucrados en general. Entonces, a partir de la exposición que se ha hablado de la etapa de seguimiento, se planteó esta pregunta. ¿Por qué es importante para ti la etapa de seguimiento? Y aquí lo que más resalta, o lo que está llamando, digamos, a la vista, es que, y en este caso se repite en todo caso, tiene que ver porque permite
el cumplimiento de las metas, para el cumplimiento de las metas. Y por ahí hay algunas otras palabras, el avance, por ejemplo, de las metas, que tiene que ver con permitir el avance, el cumplimiento de las metas, que las metas se hayan realizado por la misma retroalimentación, para poder corregir por ahí, analizar las metas, asegurar las metas. Varios coinciden, ¿no? Para ver potencialidades que hablábamos, por ejemplo, de estas oportunidades de mejora que podemos encontrar también, para ver si esto se está haciendo adecuado en términos de conforme la normativa y que vaya, digamos, en la línea del objetivo que se está indicando, para el desarrollo, por ejemplo, para actualizar las metas en el sentido de la modificación. Este punto es importante, ¿no? Porque da la dinámica de la gestión pública y digo, ok, están ocurriendo ciertas contingencias que esto podrían conllevar a la modificación de la meta. Entonces, ok, digamos en términos de, más que actualización, en términos de modificación de la meta. Pero aquí voy a insistir, siempre y cuando estén las causales. La meta no la modifico porque no la alcancé, sino porque hay ciertas situaciones que no se han previsto, digamos, o que no están previstas en la etapa de planificación por la dinámica que conllevan a la modificación de las metas. También nos dice para poder asegurar, para el cumplimiento de las metas, para poder perfeccionar, eso tiene que ver con qué acciones de mejora hago para poder lograr, digamos, la meta, quizás en términos incluso de calidad, por ejemplo, para ver el desempeño hasta ese momento, ¿no? Un corte para ver, monitorear el desempeño. Y si nos vamos a la parte más global, digamos, o más hacia alrededor del círculo que se ha formado. En todo caso, vamos a encontrar para advertir, para mejorar el desempeño, monitorear, para logro resultados. Asertividad es una palabra clave que se da en la reunión de retroalimentación, medir avance, etc. En conclusión, para ver el nivel de cumplimiento, o podríamos atrevernos a decir, para asegurar el cumplimiento de las metas. Gracias, Ana. De Vamos acuerdo, con muchas gracias. las preguntas. Entiendo que el escáner de la encuesta es al final. Sí, Ah, exacto. ok, perfecto. Excelente, gracias. Bueno, vamos a seguir con la ronda de preguntas. Entonces, la siguiente pregunta que nos han dejado los participantes es, si se presentó evidencias en la etapa de seguimiento, pero después ya no se presentó la segunda evidencia, ¿será motivo para ser desaprobado? Ok, gracias. No necesariamente, ¿no? A ver, en principio yo tengo que referir que hay 4 calificaciones, ¿no? Estamos hablando de la calificación de rendimiento distinguido, buen rendimiento, rendimiento sujeto a observación y desaprobado. Ahora, la normativa establece que yo, en este caso, que el evaluador califica a partir valora en todo caso a partir de las evidencias presentadas. Si yo presenté una evidencia, digamos en el mes de julio, y no la presenté en diciembre, bueno, el evaluador se tendrá que basar, en este caso, en la evidencia que se presentó en ese momento, en julio. La pregunta sería, si en esa meta que yo presenté en julio, ¿qué nivel de avance representa mi meta? Ahora, eso tampoco me podría decir si yo obtengo la calificación de rendimiento sujeto a observación. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar que esa meta vale 20%. Vamos a imaginarlo. Pero yo tengo otras 3 metas que valen 20%, 20% y la otra vale 40%. Por ejemplo, si yo logro el resto de metas, probablemente mi rendimiento, mi calificación siga buen rendimiento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con, no solamente porque no presenté una evidencia, sino con el número de metas y con el peso que tienen estas metas. ¿Ya? Eso es importante precisarlo. Recuerden que, finalmente, el rango para poder obtener rendimiento sujeto a observación, si yo soy servidor, es si yo tengo 60 puntos a menos. O sea, es decir, como si yo estuviera en la escuela con cuánto apruebo, o sea, en una escuela en educación básica regular, yo apruebo con 10.5, ya tengo 11. En este caso, si yo hago el símil, es como si yo con 12 ya apruebo. Ok, gracias. Adelante, siguiente pregunta. Gracias por la respuesta. Ahora tenemos otra pregunta que nos han dejado.
La hago. Dice, ¿en las variables deben comprender todas las funciones o solo algunas funciones? Ok, eso está referido seguramente a la etapa de planificación. La normativa establece, el artículo 22 de la ley establece que las metas, los factores de evaluación se establecen con relación a las funciones del puesto. Eso es importante. Eso no quiere decir que tenga que ser con todas las funciones, sino con aquellas funciones que seguramente aportan directamente a las prioridades anuales de gestión. Entonces, y esto también tiene que ver seguramente con qué tan relevantes son todas mis funciones. Yo puedo tener 10 funciones, pero hay 4 que son las más relevantes, las que aportan directamente a la prioridad anual de gestión. Entonces, seguramente resultará pertinente hablar de 4 metas. Podemos hablar de 3 también. La normativa no establece un mínimo o un máximo, sino establece que sea con relación a las funciones. Segundo, desde Servir hemos sugerido, pero ya para la etapa de planificación hemos sugerido que máximo sean 5 metas, lo más relevante. Gracias. De acuerdo. Bueno, los invitamos a los participantes a seguir dejando sus preguntas para el expositor para que puedan aclarar todas las dudas que tengan. Ahora nos preguntan, ¿las metas que fueron cumplidas, pero no en el plazo establecido, son consideradas o no? Ah, buen dato. Ok, gracias. Qué importante pregunta. La normativa es muy clara con esto. ¿Mm? Las metas, o mejor dicho, el cumplimiento de la calificación se asigna o la valoración se asigna a partir de las evidencias presentadas. Entonces, no está con relación a que si fueron entregadas o no en el plazo. Me explico un poco más. ¿Qué pasa si yo, digamos, ya, yo debí presentarlo el 15 de, vamos a hablar el 15 de julio, y no lo presenté el 15 de julio, lo presenté el 30. Ok. Al final, el evaluador, digamos, conforme dice la norma, lo que va a hacer es tomar las evidencias presentadas. Ahora, punto aparte, eso es para gestión de rendimiento. Que no haya presentado en el plazo, eso ya tiene que ver con un cumplimiento administrativo. ¿Qué quiere decir? Esto podría conllevar a una acción administrativa, podría ser, pero no en el marco de la gestión de rendimiento, porque para la gestión de rendimiento, repito, la valoración se hace a partir de las evidencias presentadas. Ese punto es fundamental. Gracias, adelante. De acuerdo, muchas gracias. De todas formas, vamos a ir indicándole a los participantes, porque muchos nos están preguntando por la presentación que has usado el día de hoy. Bueno, indicarles que el equipo de soporte técnico les va a compartir un link de acceso para que ustedes puedan descargar la presentación que Edison ha utilizado hoy, la tengan de material de consulta, asimismo para que puedan guardarla y compartirla con sus compañeros para absolver sus dudas. Ahora sí, siguiendo con la ronda de preguntas, la siguiente pregunta que nos han dejado es: ¿las metas deben estar ligadas al POI anual? Ok, qué importante. A ver, cuando planteamos una meta, hay un campo que se llama prioridad anual de gestión, ¿no? Cuando tenemos nuestro formato. Esa prioridad anual de gestión es un insumo. En el caso de los directivos, el insumo ya está definido. Tiene que estar orientado, o el insumo tiene que partir del PEI, del Plan Estratégico Institucional, y específicamente de los indicadores de gestión institucional, y esos indicadores están en el PEI, en caso del directivo. En caso de quienes no somos directivos, ese insumo puede partir del POI, pero no solamente el POI. Podría ser el ROF, podría ser también el mismo PEI, podría ser incluso hasta las funciones. Entonces, en conclusión, ¿estrictamente es del POI? No estrictamente. En el directivo ya está definido, PEI. En el resto de segmentos, los otros documentos, digamos, incluyendo el POI. De acuerdo. Muchas gracias, Edison, por la pregunta que nos has dejado. También recuerden que el equipo de soporte técnico en estos momentos les está facilitando la encuesta de satisfacción. Tiene un link directo para que puedan responderla a través del chat de Zoom. Entonces, de forma directa, ustedes ingresan al link o le hacen copiar y pegar para que puedan responderla. Es muy importante para seguir mejorando los tipos de eventos que llevamos y también la información que ustedes quieren recibir. Ahora sí, seguimos con la ronda de preguntas y nos indican:
En los casos que el evaluador es cambiado dentro de un mismo periodo, el nuevo evaluador, ¿qué periodo debe considerar para evaluar? Ah, ok. Gracias. Qué interesante pregunta. Todo el periodo, todo. O sea, lo que voy es, la gestión de rendimiento no se hace con relación a la persona que está en el puesto, sea evaluador o evaluado. Es decir, no es que vino una persona, cierra la evaluación y viene otra y hace otra evaluación. La gestión de rendimiento y en general, como todos los procesos en general de recursos humanos están establecidos, creería yo, es con relación al puesto. Si viene, imaginemos que viene un evaluador en la etapa de seguimiento, viene el 15 de julio. Ese evaluador tendrá que asumir las reuniones de seguimiento. Bueno, tendrá que involucrarse cuáles han sido las metas establecidas, cuáles han sido las evidencias y ejecutar la reunión de seguimiento. Y si este evaluador permanece, por supuesto, continuar con la etapa de evaluación. Esa es la quiero llamarlo así, ventaja de que la gestión de rendimiento actualmente es bajo el factor de metas y esto tiene que ver con evidencias que se presentan. Ok, gracias. Muchas gracias por la respuesta, Edinson. Les recordamos a los participantes que tienen el material que ha utilizado el expositor el día de hoy en el chat de Zoom y también asimismo tienen la encuesta de satisfacción. Es importante, por favor, que la respondan. Nos dicen Edison, el evaluado podría proponer metas a corto plazo y de mediano plazo, debido a que existen metas que pueden desarrollarse en un plazo de semanas, pero hay otras que toman meses, inclusive otras que toman un año fiscal. A ver, para ver si nos contextualizamos bien con la pregunta, ¿no? Voy a plantearlo de la siguiente manera. En el ciclo de gestión de rendimiento, una vez que definí metas, habrá metas que tengo que seguramente y que son muy relevantes. Vamos a imaginar que nuestra etapa de planificación cerró el 30 de abril. Habrá metas donde yo tengo que haberla cumplido quizás al 30 de junio o al 30 de julio. Y cerró y cumplí la meta. El ciclo es anual, pero no quiere decir que mi meta, mi cumplimiento de mi meta tiene que ser anual, de enero a diciembre. Eso es importante. Y habrá otras metas que de repente se terminan de cumplir, o mejor, se ha propuesto para que se termine de cumplir el 15 de diciembre o el 31 de diciembre, en este caso. Y esa es, digamos, la última evidencia, el último plazo que se ha establecido para esa meta. Si yo puedo establecer metas para después del año fiscal, eso sí no es posible, lo que hizo, dado que la gestión del rendimiento es anual, eso es importante. Pero ¿qué sí puedo hacer? Si yo tengo algo que implica un largo plazo, seguramente yo tengo que lograr algo a cierto tiempo. Imaginemos que de acá a 3 años tengo que haber logrado construir o implementar todo un sistema. Entonces, el primer año, ¿qué es lo que tengo que lograr? Eso podría ir como meta. En el segundo año de gestión de rendimiento, ¿qué tengo que lograr como hito en ese segundo año? En ese tercer año que estoy en gestión de rendimiento, ¿qué tengo que lograr como hito? Pero lo que no puedo hacer es establecer una meta de 3 años para lograrla ahora en diciembre, ¿no? Gracias. De acuerdo, muchas gracias por la explicación, Edinson. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿quién determina el plazo para la presentación de la evidencia? ¿Y hasta cuándo se puede solicitar hacer el cambio de metas? Ok, gracias. Todos los componentes de la meta se han definido en la etapa de planificación. Y quien lo ha definido es el evaluador. Claro está que digamos, una recomendación o una buena práctica es que esto debe definirse entre evaluador y evaluado, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto? Porque cuando yo firmo mi formato de gestión de rendimiento, verifico cuáles son cada uno de los componentes y veo cuál es el plazo, ¿ok? Y si yo veo que el plazo no se ajustó en su momento y digo, ok, mira, por este tema el plazo no es posible, hay que trabajar sobre este plazo. Ok. Entonces, eso debió ser en planificación. Pero, digamos, se define a partir de lo establecido por el evaluador y el evaluado. Segundo, ¿hasta cuándo tengo plazo para modificar meta? La modificación se puede dar durante toda la etapa de seguimiento.
yo tendría plazo, digamos, hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, y ahí voy a repetir, esto no quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo una modificación del POI ahora en junio, no voy a esperar y me doy cuenta en diciembre, me doy cuenta que no cumplí la meta porque se modificó el POI, no puedo o no debería yo esperar, no debería esperar 31 de diciembre para recién modificar la meta. Porque lo que se estaría más bien, y es un tema de interpretación, percepción, es que se estaría prestando a que estoy favoreciendo o vamos a llamarlo así, estoy favoreciendo la modificación de una meta por el simple hecho de no haber alcanzado la meta, cuando en realidad hay un sustento muy válido, que ya pude haberlo hecho con anticipación. Pero insisto en esto, si hay plazo, no hay plazo, es decir, este se puede dar durante la etapa de seguimiento. Gracias. Muchas gracias por la respuesta, Edinson. Bueno, por favor les pedimos a los participantes que respondan la encuesta. El equipo de soporte técnico la ha vuelto a compartir. Les recordamos que en sala somos 793 personas, entonces por favor los invitamos a dejar sus comentarios, su retroalimentación, para así también poder seguir mejorando. Bueno, la siguiente pregunta que nos han dejado es, ¿cómo se presenta la evidencia para este año? ¿Hay algún formato que establece la directiva o algún lineamiento aprobado? Ok, gracias. Gracias, Ana. En principio, la directiva lo que dice es que el medio de cómo se presenta la evidencia lo hace recursos humanos. Y, y tiene mucho sentido. ¿A qué me refiero? Porque cada oficina de recursos humanos conoce cómo es su entidad, cuáles son los medios que utiliza, los mecanismos, el aplicativo que más usan, con el cual están más familiarizados, etc. Entonces, lo que yo más bien ahí sugeriría es que si yo quiero saber cómo voy a presentar mi evidencia, le debo preguntar a mi oficina de recursos humanos. La directiva le da el marco general para que se adapte justamente, para que cada área de recursos humanos determine el medio por el cual se va a entregar. Gracias. Correcto. Bueno, la siguiente pregunta que nos han dejado es, ¿las propuestas de mejora que sirven para el rendimiento distinguido deben ser implementadas en el mismo ciclo propuesto? Ok, gracias. Sí, la normativa sí establece que debe ser implementada en el mismo ciclo, es decir, durante la etapa de seguimiento. Esa es una de las razones por las cuales yo me atrevería a decir que tu etapa de seguimiento debe durar más para que haya mayor tiempo de ejecución y se logre la implementación de la mejora. Sin embargo, pueden haber mejoras muy concisas, ¿no? De 3, 4 meses que encajan en este espacio. En conclusión, deben ser en el mismo, durante la etapa de seguimiento, para ser precisos. De acuerdo. Nos ha llegado una pregunta relacionada al mismo tema que acabas de explicar, Edson, sobre el rendimiento distinguido. Y nos preguntan, ¿y cómo se presenta la propuesta de mejora? Ok. El mecanismo, el lineamiento específico lo puede determinar la Oficina de Recursos Humanos, pero en términos de la directiva, de cómo está establecido, es que esta se presenta a la Oficina de Recursos Humanos. Nosotros tenemos a disposición un formato complementario que facilita esto, donde dice básicamente el servidor, el área, la propuesta de mejora y las actividades de esa propuesta de mejora. Y esta se entrega o se envía al evaluador o al jefe inmediato, al evaluador en este caso, para que el evaluador comunique a la Oficina de Recursos Humanos y posteriormente sea tomada en cuenta para poder evaluar si va a obtener la calificación de rendimiento distinguido o no. Claro está, a través de la Junta de Directivos. Entonces, si es por correo, por memo, documento, etcétera, el mecanismo lo podría determinar la Oficina de Recursos Humanos, pero la directiva sí establece hacia quién va, digamos, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Bueno, quisiera aprovechar para dar el siguiente anuncio, indicarles o recordarles que para obtener la constancia de participación es necesario que se mantengan activos y conectados en la sesión, como mínimo el 80% de la duración. Los invitamos a seguir dejando sus preguntas en el buzón de preguntas y respuestas. Agradecemos a aquellos participantes que nos están pidiendo desde ya el video de la conferencia. Como entenderán por motivos de tiempo, se los compartiremos luego, ya que aún no hemos culminado.
Entonces no se preocupen por eso, siempre les compartimos el material. Solamente es necesario quedarse a la espera y si tienen alguna sugerencia o pedido adicional, lo pueden hacer al correo de eventos también para poderles dar mayor información. Ahora sí, siguiendo con la ronda de preguntas, nos indican, ¿cuándo sería el inicio ideal del primer seguimiento? Ok. Qué interesante la pregunta. No sé si decir, mejor dicho, no creo que haya un seguimiento ideal, ¿no? Porque incluso esto va a depender de la naturaleza de cada entidad, va a depender de la naturaleza de cada meta. Habrá metas donde yo necesito hacerle un seguimiento continuo, mensual, bimensual, trimestral, o incluso metas donde yo necesite hacerle solo 2 seguimientos durante esta etapa de seguimiento, ¿no? Eso es por un lado. Pero segundo, también nosotros sugerimos que la ORH sí puede establecer plazos comunes, digamos, donde se pueda hacer, por ejemplo, la primera evidencia en julio o en agosto y la segunda evidencia en diciembre. ¿En qué facilita o cuál tiene su ventaja? Bueno, la ventaja está en que hay un mayor orden para poder controlar el proceso, poder controlar el proceso. Entonces, esa es una opción. Pero independientemente de que haya plazos comunes, yo estoy seguro que el evaluador hace seguimiento, vamos a llamarlo así, de manera cotidiana, a los productos, actividades o metas que se establecen. Algunos se reunirán una vez a la semana, otros 2 veces por semana, etc. Pero formalmente son los establecidos en el formato de la gestión de rendimiento y esto dependerá de la naturaleza de cada meta o de cómo se ha establecido a nivel de la entidad. Gracias. Pues, muchas gracias por la respuesta, Edison. Bueno, seguimos aquí, tenemos aún gran cantidad de preguntas todavía y nos dice, ¿qué ocurre si durante la etapa del seguimiento el evaluado pide licencia sin goce por 3 meses? ¿Qué debemos hacer en ese caso? Ok. Bueno, habrá que determinar la situación específica, ¿no? Porque si hay un servidor que lo está reemplazando en el marco de esa licencia, ese servidor, en adición a sus funciones, lo reemplazó, se adjudica las metas y continúa ejecutando las metas. Cuando viene el servidor evaluado, retoma, digamos, el cumplimiento de sus metas. En ese sentido, no ha habido alteración de la meta, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad va a depender de cada caso, ¿no? Si no ha habido, o sea, digamos, ¿no? Se ha pedido licencia y no ha habido alguien que lo reemplace, habría que ver, digamos, nuevamente esta lógica, ¿no? Realmente el hecho de que no esté 3 meses afecta su calificación, porque de repente a esa fecha ya logró las metas o logró gran avance en las metas. Por lo tanto, si no logró 100, logró 90 y probablemente ya obtiene la calificación de buen rendimiento. En conclusión, aquí va a depender de cada caso específico, ¿no? Porque esto tiene más variables, digamos, al respecto. Y si hay dudas sobre esto, a través del ORH o a consultasgdr@servir, ¿no? Con el caso específico. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. No se olviden que Edison les está dejando el canal de consulta específico de GDR para que puedan comentar sus casos y también tener una respuesta puntual. Edison, nos preguntan, bueno, ya hemos abordado antes cómo modificar las metas y respecto a esto, pero nos preguntan cuáles son las causas por las cuales se puede modificar una meta ya pactada. Ok. La modificación de una meta tiene que ver básicamente con 5 supuestos que están establecidos en la directiva, ¿no? Y en realidad vienen desde el reglamento. El primero de ellos es cuando hay cambios en el plan operativo institucional que afectan directamente mi meta, ¿no? El otro aspecto tiene que ver cambios de puesto por razones de movilidad temporal o definitiva. Yo soy un servidor, les daba ahí el ejemplo, ¿no? Yo soy un servidor que ha ido rotando a otro puesto, regreso a mi puesto y veo que no hay avance, por ejemplo, puedo solicitar, digamos, la modificación de mi meta. O si yo soy un servidor que va de manera temporal a otro puesto que tenía metas y en ese puesto donde había metas no se ha logrado el avance de las metas, yo puedo solicitar la modificación de la meta. El tercero tiene que ver con
reasignación significativa de recursos con relación a las personas, en realidad, ¿no? Si en este caso hay una meta que dependía de la participación de un grupo de personas y parte de ese grupo de personas va, ya deja de elaborar, por ejemplo, deja el órgano unidad orgánica, deja el órgano, deja el órgano unidad orgánica, por ejemplo, estaríamos hablando de un supuesto para modificar meta. Los otros tienen que ver con cambios en los instrumentos de gestión, como el reglamento de organización y funciones, el manual de operaciones, manual de perfiles de puestos, etcétera, también. Y el último tiene que ver con cambios fortuitos o de fuerza mayor, que también está, digamos, determinado como una causa. En conclusión, son 5. De acuerdo, muchas gracias por las especificaciones, Edinson. Dice, dentro del periodo de evaluación, ¿se toma en cuenta la ausencia por vacaciones o maternidad? De evaluación, es decir, vamos a establecer nuevamente, hay casos específicos que yo los invito a que lo puedan escribir, pero vamos a hablar desde este supuesto. Si yo, imaginemos que mi meta debí cumplir el 31 de diciembre y yo me voy el 2 de enero, yo ya cumplí la meta. Me voy de vacaciones, me voy de licencias, yo ya cumplí la meta. Entonces, acá ya viene el rol del evaluador. Quizás a lo mucho yo ya no podría estar, claro está, para la reunión de retroalimentación final, pero toda la calificación ya se da, se ejecuta, porque ya presentaron las evidencias. Ahora, esto es importante, ¿no? Si yo sé que me voy a ir de vacaciones, imaginemos no me voy el 31, me voy el 30 de diciembre, o me voy el 29, el 28 ya debería haber entregado mis evidencias. Pero si dice el 31, no, lo puedo entregar antes. O sea, el plazo para entregar evidencia no quiere decir que tiene que ser ese último necesariamente. Ese es el límite en todo caso. Si yo sé que me voy a ir de vacaciones y sé que mi evaluador necesita mis evidencias para poder calificar, para poder valorar en primera instancia, entonces yo dejo entregando mis evidencias y el resto es el evaluador quien se encarga de esas actividades. Y si no estoy en la reunión de retroalimentación que se da por realizada en todo caso, regreso y seguramente pues se terminará de notificar no notificar, porque la notificación se puede dar, se dará, digamos, por terminada el ciclo de gestión de rendimiento. Muchas gracias. Bueno, volvemos nuevamente, surgen las dudas sobre la fijación de metas y la retroalimentación. Y nos dice, ¿se pueden cambiar las metas de acuerdo a las labores reales que realiza el servidor? Porque hay casos en que las labores no están dentro de la función de su contrato. Ok, importantísimo. El artículo 22 refiere que las metas se establecen con relación a las funciones del puesto. Si esas funciones están establecidas ya formalmente, digamos, las metas están bien establecidas, porque está cumpliendo con este numeral. Entonces ahí lo que sugerimos a la Oficina de Recursos Humanos es que esto sí verifique que las funciones que se realicen, o sea, en todo caso, estén formalizadas, ¿no? Y eso lo sugerimos a la Oficina de Recursos Humanos. O están en el marco, hay que comprender que esto incluso depende de la naturaleza de cada régimen laboral. 1057, 276, 728. Entonces, lo primero, si me voy estrictamente al cumplimiento, si existe formalmente metas que se me han asignado, ya está cumpliendo con el artículo 22. Gracias. Muchas gracias, Edinson. Bueno, ahora nos preguntan, ¿no? ¿Qué pasa si se incumplen las metas de forma sucesiva? ¿Cuál es el efecto o cuál es el problema que surge? Si incumplen las metas, ok, gracias, Ani, ¿no? Ah, a ver, si se incumplen las metas, vamos a colocarnos nuevamente en supuestos, ¿no? Si incumplen las metas es que no presenté ninguna evidencia, no presenté ninguna, o exactamente a qué está referido, ¿no? O sea, a ver, una cosa es si incumplen es porque no las alcancé. Imaginemos que yo tengo 3 metas. De esas metas debí lograr 100, pero logré 90. Estoy seguro, si esas 3 metas, de esas 100 he logrado 90, ya tengo buen rendimiento. Si he logrado 80, tengo buen rendimiento. Si he logrado 70, probablemente todavía siga teniendo buen rendimiento, porque recuerden que teniendo en cuenta el peso, pero el puntaje mínimo, el puntaje que me da la calificación de rendimiento sujeto a observación, en este caso debería ser menos de 60. Ese es digamos, ese es un supuesto. Ahora, el otro supuesto es que
Si he logrado menos de eso, yo tendría que ver, ¿no? De repente, si me puede salir una calificación de rendimiento sujeto a observación. El otro supuesto es que si yo formalicé las metas, pero no presento ninguna evidencia, nada, absolutamente, esa sí corresponde a la calificación de desaprobado. Y tiene sentido, porque no hay de dónde, digamos, valorar, digamos, el desempeño, porque no hay evidencia presentada. Gracias. Pues, en la línea de la pregunta anterior, Edinson, ¿y qué pasa si es que la meta no se cumple por falta de presupuesto? Ok, nuevamente tengo que ir ahí a un supuesto, ¿no? ¿Cuántas metas tengo? Eso es una. ¿Cuál es el peso de esa meta? Y en qué medida no la cumplí. Porque, a ver, si lo que tenía proyectado lograr con el presupuesto asignado es 100 y logré 80, probablemente tenga todavía buen rendimiento. Si tengo otras metas, es más, estoy prácticamente seguro, si tengo otras metas que sí las he cumplido y en este caso tiene mayor peso, incluso sigo teniendo buen rendimiento. Entonces tendríamos que ir al caso específico para poder saber que no se logró la meta. Bueno, debo saber si tengo o no tengo más metas, el peso de las otras metas, y saber más contingencias respecto al caso. Pero acá quiero resaltar, porque creo que esto puede ser repetitivo, la calificación no depende de una meta, depende del conjunto de metas, depende del peso también, considerando, insisto, que para obtener rendimiento sujeto a observación, el puntaje total tiene que ser menos de 60 puntos. Ok, gracias, adelante. Muchas gracias, Edinson. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de la ronda de preguntas. Los invitamos a seguir dejando sus consultas si es que aún las tienen. Bueno, la pregunta que nos han dejado es, si hay rotación de personal y por necesidad o por cambio de gestión, el evaluado cambia de área, ¿qué pasaría con su indicador? Ok, aquí hay dos temas también, ¿no? Por ver. El primero es, cuando yo asumo un puesto en adición a mis funciones, o porque a mí me asignan ya a otro puesto. En este caso, me encargan otro puesto, ¿no? Si a mí me dan un puesto en adición a mis funciones, quiere decir que yo continúo ejecutando ambas metas. Claro está, si es que el otro puesto tiene metas asignadas, ¿no? Pero si el otro puesto no tiene metas asignadas, bueno, solamente seguiré ejecutando mis metas. Ahí lo que deberíamos evitar es que llegue esta situación en la etapa de evaluación. Pero bueno, eso es un punto aparte. Pero si yo estoy siendo evaluado y me voy a otro puesto, en todo caso, algo que debemos tener en cuenta es que esto básicamente es como yo dejo a mi evaluador el avance de mis metas. O sea, lo que debemos estar en cuenta es que todo lo relacionado a mi puesto, al final forma parte de una entrega de mi cargo, ¿no? Si yo estoy siendo ya encargado formalmente de otro puesto, yo lo que tengo que dejar es cuál es el estado de avance de mis metas. Básicamente eso, nada más. Gracias. Muchas gracias, Edinson. Bueno, ahora nos preguntan, dice, ¿cuáles son los protocolos en caso no exista un consenso con el resultado del cumplimiento de la meta por parte del evaluado y el evaluador? Ok, gracias. Más que protocolo, o mejor dicho, quizás se puede tomar como eso, es que existe una instancia, el Comité Institucional de Evaluación. Yo solicito, digamos, o sea, en principio yo solicito al Recursos Humanos la conformación o la activación, en este caso del CIE. El CIE sigue todo un procedimiento y al final el CIE confirma o no confirma la calificación. Si confirma, bueno, se queda esa calificación. Si no confirma, quiere decir que se vuelve a hacer, indica al superior jerárquico inmediato del evaluador que se realice una nueva evaluación. Ok. Solo en el caso de desaprobado, el servidor puede ir al Tribunal del Servicio Civil. Gracias. Bueno, tenemos un caso que nos han dejado en eso. Bueno, dice, mira, ¿qué hacer si mi evaluador observa que las metas serán imposibles de realizar? ¿En qué tiempo se debe realizar las capacitaciones? Ahí creo que ahí necesito mayor contexto
pero por eso me voy a basar en la primera pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si mi evaluador observa que las metas son imposibles? Bueno, ahí yo tendría que ver, analizar las razones por las cuales no son posibles y analizar si esto encaja en alguna de las modificaciones de las metas establecidas. Ese análisis es importante que se haga desde el inicio, pero no para, o sea, un tanto para poder analizarlas y tener en cuenta en la planificación del siguiente ciclo, en todo caso, ¿no? Pero acá las analizo, veo si están con relación a algún tipo de causal en todo caso. Porque de repente es una meta, a ver, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es que una meta sea imposible de lograr y otra cosa es que una meta sea difícil de lograr. La gestión del rendimiento invita más bien a aquello que es retador, o sea, aquello que sé que es difícil, pero vamos a apuntar a ello. O sea, si a mí me lograron 100, okay, a mí me dijeron voy a lograr 100 de algo, ok, pero 100, digamos, es difícil, lo voy a lograr, sí. Y como sé que si logro 90 voy a tener buen rendimiento, probablemente entonces de repente digo, ok, me voy a proponer no 100, me voy a proponer 110. O sea, un poquito más. Digo, no es imposible, sí es difícil. Ok, y si yo hago 105, ¿puedo tener buen rendimiento? Sí, probablemente sí. Si yo hago 100, ¿puedo seguir teniendo buen rendimiento? También. Entonces, ahí hay que distinguir en esas dos cosas en este análisis. Lo imposible versus lo difícil de lograr. Gracias. Muchas gracias, Edinson. Bueno, vamos llegando ya a la última pregunta. Nos dicen, bueno, nos han dejado otro caso. Dice, A si en ver, la etapa de planificación se definió las evidencias como reportes. Sin embargo, en la etapa de seguimiento se aprecia que las evidencias son presentadas como informes. ¿Esta evidencia será considerada o no será considerada? bueno, depende cómo se ha definido en la etapa de planificación. ¿A qué me refiero, no? Esto tiene que ver mucho con la cultura de una determinada entidad. ¿A qué quiero ser? ¿No? Porque para una entidad, vamos a llamarlo así, de repente el reporte lo toma como informe. Estoy hablando en esos términos, ¿no? Ujú. Y el informe es aquel que es un informe técnico legal, de repente, o sea, de otra naturaleza. Eso va a depender, ¿no? Entonces, porque de repente lo más importante de la evidencia es que represente el nivel de avance. Ahora, claro está que en planificación sí dice, por ejemplo, ¿no? Informe que, informe técnico que tenga antecedentes, objetivos, acciones, etcétera. Bueno, ahí está siendo bien específico. Pero si solamente dice reporte, entonces de repente tendría que evaluar cómo es no sé si es este lenguaje o este tratamiento que le dan a la entidad, porque de repente el reporte termina siendo un informe. Entonces, ahí creo que no se debe entrampar, digamos, la gestión de rendimiento, porque lo más importante es verificar el nivel de avance. Porque de repente en vez del titulito reporte, dice, o sea, en vez del título informe, dice reporte, pero tiene todos los campos que evidencian que se ha logrado, digamos, la meta. Muchas gracias por la respuesta, Edinson. Bueno, con esta pregunta hemos llegado a la parte final de la ronda de preguntas. Quiero mencionar a los participantes que el equipo de soporte técnico volverá a compartir la encuesta de satisfacción. Para aquellos que aún no la han llenado, también los invitamos a levantar la mano a través del icono de Zoom. Aquellos participantes que cuenten con cámara web y deseen estar presentes en la foto final que vamos a tomar en breve. Ahora sí, Edinson, te doy pase para tus conclusiones y palabras finales. Ok, gracias. Nuevamente quiero resaltar en primera instancia el compromiso por darse el tiempo y el interés de poder informarse y resolver las preguntas relacionadas a gestión de rendimiento. Creo que eso es fundamental y creo que eso habla muy bien en general de un servidor público. Entonces, y segundo, creo que nos vamos con esto, ¿no? Que la etapa de seguimiento es la oportunidad de verificar el nivel de avance, pero también verificar las oportunidades de mejora que puede haber para poder asegurar el cumplimiento de las metas que apuntan al logro de estos objetivos institucionales y es más, al logro de la misión de la entidad. Muchísimas gracias. Conmigo seguramente va a ser hasta otra oportunidad. Doy el pase a la escuela.
Ahí tu micrófono. Sí, muchas gracias por la exposición. Te mencionaba, hemos respondido una gran cantidad de preguntas, hemos absuelto bastantes dudas referente al tema del seguimiento de la gestión del rendimiento que hemos abordado hoy. Eh, Bueno, quisiera agradecer a todos los participantes que han permanecido conectados durante toda durante toda la sesión. Hemos mantenido un gran aforo. Actualmente somos 775 personas en línea. Los invito a levantar la mano para poder despedirnos y también a seguir atentos a nuestras convocatorias de los siguientes eventos que vamos a realizar para que sigan capacitándose. Así también que puedan compartir el material que Edison ha utilizado el día de hoy con sus compañeros y lo usen como consulta para así seguir aprendiendo la gestión del rendimiento. Ahora sí, saludamos a la cámara, nos despedimos hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes con todos. Gracias, cuídense. Un abrazo.